¿Pueden visualizar la pantalla? Sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Por favor, me confirman si lo pueden ver en pantalla completa. Sí. Ok, por favor, si van teniendo dudas, pueden activar su micrófono, ya que en este modo de presentación no me permite ver las notificaciones. Entonces, para cuando nos toque participar, pueden activar su micrófono, o tal vez yo voy a desactivar el modo presentación para poder ver sus notificaciones. Entonces, vamos a entrar al tema que se llama las necesidades. Un tema muy importante que se estudia en la economía, ya que las necesidades son la base de la economía de un país en realidad. Solo déjenme terminar de aceptar a los compañeros. Ahí estamos. Buenos días, Liz, gracias. Buenos días. Ok, entonces, primero para empezar tenemos que hacernos la pregunta de qué es necesidad, ¿sí? Cuando yo les menciono el término de necesidad o las necesidades, ¿ustedes qué entienden por este término? ¿O qué se les viene a la mente de qué es una necesidad? Algo que se necesita. Que nos hace falta, Liz. ¿Ok? ¿Alguien más? Algo que necesitamos, algo que nos... ¿Algo qué? Perdón. Algo que requerimos. Algo que requerimos. ¿Ok? Algo Algo que de suma tendríamos que urgencia, tener. algo de suma urgencia que necesitamos para el diario vivir, licenciado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, acá yo creo que ya logré para poder ver sus notificaciones. Ok. Cuando nosotros hablamos de las necesidades o de qué son las necesidades, primero tenemos que descifrar el significado de qué es una necesidad, ¿sí? Entonces, en el estudio de la economía nos lleva a explorar este concepto fundamental en la vida de cada individuo. Entonces, las necesidades nos lleva a preguntarnos de qué son realmente las necesidades. Entonces, en el mundo de la economía, este término abarca mucho más que simplemente lo que queremos, sino que las necesidades son la base de nuestras vidas, hablando económicamente, y sobre todo impulsando nuestras acciones y moldeando la toma de decisiones. Ya vamos a entender por qué la necesidad impulsa nuestras acciones y moldea nuestras decisiones. Desde tiempos inmemorables, los seres humanos han estado en la búsqueda constante para satisfacer sus necesidades. Desde el alimento que consumimos hasta el techo que nos resguarda y las aspiraciones que anhelamos, personales y profesionales. Entonces, nuestras necesidades dictan que gran parte de lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué? Porque se basa en las necesidades que tenemos. Entonces, poder comprender en profundidad lo que constituye una necesidad es esencial para entender no solo la economía, sino también la condición humana o la condición individual. Entonces, buenos días, Pablo. Entonces, en el transcurso de este tema, cuando que lo vayamos explorando más a profundidad, vamos a descubrir que las necesidades son mucho más que meros deseos, ¿sí? Son la fuerza impulsora detrás de nuestras elecciones. Son tanto físicas como emocionales y a menudo se superponen y compiten entre sí,
y además evolucionan con el tiempo, transformándose a medida que nosotros mismos vamos avanzando o vamos evolucionando como individuos y como sociedad en general. Entonces, la definición de necesidad en materia económica, la economía la define como una carencia intrínseca al ser humano que impulsa la búsqueda de bienes y servicios con el propósito de mantener o de mejorar su bienestar material y emocional. ¿Quieren? Les repito la definición para que la puedan anotar. La economía define la necesidad como una carencia intrínseca al ser humano que impulsa la búsqueda de bienes y servicios con el propósito de mantener o mejorar su bienestar material y emocional. Entonces, con esta definición, las necesidades económicas son ilimitadas en número, pero limitadas en capacidad, lo que conduce a la toma de decisiones y la asignación de recursos para poder satisfacer las necesidades más apremiantes. Son recurrentes, ¿sí? Déjenme ver acá. Entonces, las necesidades son recurrentes a lo largo de la vida de un individuo y pueden ser simples o pueden ser complejas, ¿verdad? Existen diferentes tipos de necesidad. Pueden ser reales, necesidades reales o necesidades imaginarias. Estas necesidades son el motor de la actividad económica y el comercio en una sociedad en realidad, porque estimulan la producción y la distribución. También estimulan el intercambio de bienes y servicios para poder cubrir esas necesidades. Entonces, en esta definición se resalta la naturaleza fundamental de las necesidades económicas, subrayando su influencia en la toma de decisiones económicas y el funcionamiento de las sociedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo necesito algo y, por ejemplo, yo necesito comprar un cuaderno para poder hacer mis apuntes, pero no lo tengo, entonces tengo que ir a comprarlo. Entonces, ¿qué me motivó a poder ir a comprar ese bien? La necesidad de no tener un lugar donde anotar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que esta definición dice que las necesidades impulsan nuestras acciones e influye en nuestra toma de decisiones. Por favor, si van teniendo dudas, pueden activar el botón de levantar la mano. Ya puedo ver acá sus notificaciones para que podamos discutir y podamos intercambiar opiniones. Ok. El economista Gabriel García Peluña nos da dos definiciones de necesidad. Primero nos dice que el ser humano necesita satisfacer ciertas necesidades para poder sobrevivir. Una necesidad es la manifestación natural interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. ¿Qué quiere decir esta definición? Esta definición quiere decir que las necesidades económicas se refieren a las carencias, ¿sí?, de bienes y servicios que las personas buscan para satisfacer sus demandas básicas y en consecuencia poder mejorar su calidad de vida. Entonces, estas necesidades por lo general son universales y se aplican a todos los seres humanos. No solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, sin importar su nivel socioeconómico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de necesidad en Guatemala sería la alimentación. Es uno de los ejemplos más claros, ¿sí? En Guatemala, una necesidad fundamental para cualquier individuo o en cualquier parte del mundo es la alimentación, ¿sí?
Entonces, esto se relaciona directamente con la supervivencia y con el bienestar de las personas. Entonces, los guatemaltecos necesitan comida para mantenerse saludables y con energía. Entonces, sin acceso a alimentos adecuados, la vida y la salud de las personas están en riesgo, ¿verdad? Tantos restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Que es verdad, pueden ser ricos, pero hacen daño a la salud, ¿verdad? Entonces, si las personas no tienen la capacidad de poder adquirir alimentos adecuados o alimentos de calidad, obviamente su salud se va a ver afectada, por ende también su rendimiento y la energía que tienen también se va a ver afectada. Entonces, sin embargo, aquí es donde la economía y las circunstancias personales entran en juego, porque las personas en Guatemala pueden tener diferentes formas de satisfacer esta necesidad básica, de alimentación. Por ejemplo, una de ellas sería el autoabastecimiento, que en áreas rurales, por ejemplo, de Guatemala, muchas familias dependen de la agricultura y de la producción local para poder obtener sus alimentos básicos como el maíz, el frijol, y las verduras y las frutas, ¿verdad? Como en la última exposición de los compañeros, ellos adentraban un poco en el tema del área rural, que es bastante complicada la vida en el área rural, ¿verdad? Y sobre todo con las pocas oportunidades que existen en esas áreas, pues el autoabastecimiento es una de las formas de cubrir las necesidades que tienen las familias de las áreas rurales. Cultivan sus propios productos, como les dije, maíz, frijol, verduras y algunas frutas. Entonces, en este caso, la satisfacción de la necesidad de alimentación va a depender o depende de la producción y de las condiciones climáticas que se tengan para que ellos puedan producir sus propios productos. Otra circunstancia que se puede dar es compras en un mercado local. Entonces, para las personas en las áreas urbanas, comprar alimentos es una necesidad también. Y estas personas lo pueden adquirir o pueden adquirir sus alimentos en los mercados locales, en los supermercados o en tiendas o en algunas tiendas de conveniencia. Y la elección de los alimentos y su calidad dependen de factores como el ingreso disponible y las preferencias individuales, ¿verdad? El ejemplo que les pongo siempre, una persona que tiene el sueldo mínimo no va a poder tener acceso a la misma calidad de productos que una persona que gana 7,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Ahí las necesidades son diferentes en función al recurso escaso que es el dinero o el ingreso que ellos tienen disponible para poder cubrir esa necesidad. Otra característica también es el acceso a programas sociales. En Guatemala existen o existían programas sociales gubernamentales y existen organizaciones no gubernamentales, ONGs, que a menudo proporcionan asistencia alimentaria a algunas familias de bajos ingresos o de escasos recursos. Y esto es sumamente esencial para poder garantizar que incluso las personas con menos recursos puedan satisfacer su necesidad básica de alimentación. Alguno recordará en el tiempo del presidente Álvaro Colón, la señora Sandra Torres implementó un programa que se llamaba Los Comedores Solidarios y la Bolsa Solidaria. ¿Se recuerdan de esos programas? ¿Alguno? No, Li. ¿No? Ninguno Sí, Li. escuchó Sí. acerca de esos. Sí. Por ejemplo, el tema de la bolsa solidaria, ¿en qué consistía? Se le brindaba una bolsa de víveres a gente de escasos recursos no me recuerdo si era quincenal o mensualmente. Ok, perfecto, muchísimas Era gracias. una bolsa solidaria por cada casa, más que todo familia. O sea, si habían 3 familias, les daban 3 bolsas, algo así. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Y el programa de los comedores solidarios? Si no estoy mal, costaba el plato de comida 3 quetzales para las personas de escasos recursos. Perfecto. Claro. Estos programas realmente
en lo personal yo considero que en su momento fueron muy buenos. O inicialmente fueron muy buenos y las propuestas eran muy buenas. Porque imagínense que una persona puede o pudo tener acceso a una comida completa por solo 3 quetzales, ¿verdad? Entonces, era una propuesta muy buena, pero programas muy buenos que después se fueron politizando y fueron perdiendo el rumbo, ¿sí? Perdieron el objetivo para el cual realmente fueron creados. Por ejemplo, recientemente diputados de oposición hicieron fiscalizaciones al programa de los comedores solidarios, que ahora tienen otro nombre, no recuerdo ahorita el nombre que tienen actualmente, pero originalmente los alimentos se cocinaban en los locales que estaban predestinados para esos programas. Hoy en día se terceriza la elaboración de los alimentos, o sea que el gobierno le paga a una empresa por los alimentos y ellos únicamente los distribuyen o los revenden, ¿verdad? Y ahora ya no valen 3 quetzales, ahora, si no estoy mal, según la investigación de estos diputados, algunos alimentos los daban en 20 quetzales el almuerzo, entonces ya no era una ayuda social, ¿verdad? Porque la persona que tal vez luchaba por conseguir 3 quetzales, ahora conseguir 20 quetzales, obviamente ahí ya no iba a poder satisfacer su necesidad de poder alimentarse, ¿verdad? Entonces, programas muy buenos que por una mala gestión gubernamental, por tema de intereses políticos, pues que realmente pudo beneficiar mucho a la población, los termina perjudicando, ¿verdad? Y enriqueciendo a otras empresas que posiblemente tengan vínculos con los políticos que ahora manejan esos programas. Pero era un programa bastante bueno que en algún momento yo tuve la oportunidad también de participar en las fiscalizaciones y tuvimos que probar los alimentos. Realmente eran buenos. O sea que una persona podía tener una buena alimentación por solo 3 quetzales. Era un almuerzo muy completo. En algunos casos se implementó el tema de los desayunos y creo que las cenas no las llegaron a implementar todavía. Sí, Álida. Lick, disculpe que me desconecté un rato, pero acá se fue la luz. Ok, perfecto, enterado. Bueno, entonces, estos programas sociales también atienden a esa necesidad de poder alimentar a la población con un escaso recurso. E incluso existen ONGs que se dedican a darle apoyo a comunidades rurales, como por ejemplo víveres, atoles, productos enlatados, productos no perecederos o que no se arruinen tan fácilmente. Incluso dan alimentación a algunas escuelas que se supone que el Ministerio de Educación, perdón, tiene el programa de alimentación de los estudiantes, pero que realmente muy pocas escuelas son los que reciben esos programas. Adicionalmente también existen, por ejemplo, restaurantes de comida rápida, ¿sí? Entonces, en entornos urbanos, sobre todo en la ciudad, las personas podemos optar por comer en restaurantes o comprar comida rápida para poder satisfacer nuestras necesidades alimenticias. Entonces, esto no es una necesidad en sí, pero muestra cómo las preferencias y los recursos pueden influir en la forma en que se satisfacen las necesidades básicas. Por ejemplo, les sigo poniendo el ejemplo de las personas en el área rural y una persona acá en la ciudad. Por ejemplo, nosotros bien podemos ir a un restaurante de hamburguesas y comprar un combo, por ejemplo, con nuestras papitas y nuestra hamburguesa y nuestra gaseosa, ¿verdad? Pero en el área rural muy difícilmente, incluso yo he podido ver personas que ni siquiera conocen qué es una hamburguesa, ¿verdad? Lo cual es muy triste y da o connota la carencia de recursos que puede existir en el interior del país, ¿verdad? La diferencia socioeconómica que puede existir entre la ciudad y una comunidad que no tiene la atención adecuada por parte de las entidades gubernamentales. Entonces, por esa razón es que dice que las necesidades también dependen de nuestros gustos personales y de la capacidad económica que nosotros tengamos para poder acceder a esos recursos. Entonces,
Como en cualquier parte del mundo, las necesidades económicas son fundamentales. La alimentación es un ejemplo claro, es el ejemplo más claro que podemos tener de una necesidad básica sobre todo, que satisface de diversas maneras según las circunstancias individuales, ¿verdad? Porque dependemos del ingreso económico. Y las diferencias en el acceso a la alimentación y las elecciones alimentarias ejemplifican cómo las necesidades económicas pueden manifestarse de maneras variadas en el contexto guatemalteco. La otra definición que nos da Gabriel García Piloña es que nos dice que se expresa como la ausencia o carencia de algo, ¿sí? También nos dice que es una sensación desagradable, provocada por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. Acá prácticamente se está refiriendo al tema de la escasez. Por ejemplo, cuando hay desastres naturales en Guatemala, ¿sí? Un ejemplo palpable de escasez se relaciona con los desastres naturales. ¿Por qué? Particularmente los fenómenos como los terremotos, las erupciones volcánicas y los huracanes, ¿sí? Terremotos, hace algunos años hubo uno en San Marcos, no sé si se recuerdan, estuvo fuerte. También tuvimos una erupción volcánica que lamentablemente acabó con muchas vidas, ¿verdad? Prácticamente desapareció un pueblo en San Vicente Pacaya. Y los huracanes que sobre todo afectan a las zonas donde hay mar, donde hay ríos, donde hay lagos. Entonces, estos desastres naturales o estos eventos pueden romper el equilibrio físico y psicológico de las personas en un determinado momento. Entonces, por eso también dice que las necesidades tienen que ver no solo con una necesidad económica, sino que con una necesidad psíquica o emocional, ¿sí? Porque, por ejemplo, en estos momentos o en esos momentos de un desastre natural, obviamente las personas se desaniman totalmente, ¿verdad? Entonces, allí pueden perder su equilibrio físico y psicológico o mental. Entonces, cuando ocurre un terremoto o una erupción volcánica, muchas familias pueden perder sus hogares o muchas familias perdieron sus hogares. La falta de un refugio seguro es una manifestación de escasez. Las personas que se ven en la desagradable situación de no tener un lugar para poder vivir, lo que afecta a su equilibrio físico y mental. Entonces, los desastres naturales también pueden interrumpir el suministro de alimentos y agua potable, por ejemplo. La falta de acceso a estos recursos es una sensación bastante desagradable que resulta en la escasez de esos recursos. Las personas se sienten, desequilibradas física y emocionalmente cuando carecen de alimentos, cuando carecen de agua, cuando carecen de algún otro tipo de recurso básico, ¿verdad? Para poder satisfacer las necesidades de sus familias. Y entonces, en el caso de un desastre natural como un huracán, por ejemplo, los servicios de salud también se pueden ver abrumados y afectados, y en algunos casos inaccesibles, ¿verdad? Imagínense, no solo los servicios de salud, ya son complicados poder acceder a ellos en el sector público. Ahora con una crisis de categoría de un desastre natural, es realmente complicado, ¿verdad? A cualquiera, diría yo, que nos pone en una posición donde realmente emocionalmente no estaríamos en la capacidad de poder tomar decisiones económicas en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se quiere en ese momento es cubrir las necesidades que van surgiendo a partir de esos desastres naturales. Entonces ahí las personas pueden tener graves consecuencias en el equilibrio físico y emocional. Entonces, estos ejemplos nos ilustran cómo la escasez, ¿sí? O cómo la ausencia o carencia de algo, como lo menciona la definición, puede ser una realidad muy cruda en el contexto guatemalteco
especialmente cuando ocurren este tipo de desastres naturales. Entonces, los individuos y las comunidades se pueden sentir o pueden sentir una sensación bastante desagradable cuando se enfrentan a la falta de vivienda, a la falta de alimento, a la falta de agua potable o a la falta de servicios de salud, que no solo ya son complicados y con un desastre de esos aún más, ¿verdad? Se vuelven momentos muy críticos. Entonces, la gestión de la escasez y la respuesta a estos eventos son desafíos claves en la economía y en la sociedad guatemalteca, sobre todo para el gobierno, que es el encargado de velar por el bien común de las personas, ¿verdad? Y es el que debería de atender las necesidades de las personas en esos momentos de dificultad o en algún momento de algún desastre natural. Entonces, estas definiciones nos llevan a que nos dice que en términos generales las necesidades han propiciado en el individuo la actividad productiva con el fin de procurarse así toda clase de satisfactores, alimento, vestido y algunos otros medios. Entonces, las necesidades y la actividad productiva están relacionadas. El ejemplo que les vengo manejando siempre, el cultivo de café. En Guatemala, este es un ejemplo ilustrativo de cómo las necesidades han impulsado la actividad productiva. Y uno de ellos, el más claro, es la industria del café. El café es un producto de exportación crucial para la economía guatemalteca y ha desempeñado un papel fundamental en la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación y los medios de vida de las comunidades, ¿sí? Porque las comunidades rurales, a través del trabajo que le dan las fincas de café, pueden satisfacer sus propias necesidades a través del ingreso que obtienen de esa actividad económica, ¿sí? Entonces, en Guatemala, donde muchas comunidades rurales dependen de la agricultura, el café se ha convertido en una fuente esencial de satisfacción de necesidades básicas. Las familias cultivan café para poder obtener ingresos y a través de la venta de café pueden comprar alimentos, vestimenta y algunos bienes esenciales que necesiten, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades. En cuanto a la producción del café, impulsa la actividad productiva en múltiples niveles. El procesamiento y exportación, entonces este sector crea empleo y estimula la economía guatemalteca también. Además, el café guatemalteco es reconocido en todo el mundo por su calidad y por su sabor. Y eso lo convierte en un producto importante en el mercado internacional. Entonces, entre más importante el producto, más oportunidades se le pueden dar a más personas para que puedan tener un ingreso, ¿verdad? Tal vez no el suficiente, pero que puedan tener un ingreso para satisfacer ciertas necesidades, ¿verdad? Para priorizar ciertas necesidades. Entonces, la actividad cafetalera, ¿sí? Contribuye de una manera muy significativa a la economía de Guatemala. Además de proporcionar el empleo, genera ingresos en divisas a través de las exportaciones. ¿Por qué? Porque cuando se exportan nos pagan el producto en dólares o a los exportadores le pagan el producto en dólares. Entonces, por eso indica que incentiva las exportaciones. Entonces, este flujo de divisas es esencial para poder satisfacer las necesidades a nivel nacional, como importar bienes y algunos servicios que son esenciales, incluyendo alguna maquinaria, combustibles y otros productos manufacturados que no se producen acá en Guatemala, pero que son necesarios para poder seguir produciendo y manteniendo una línea productiva eficiente para que siempre los actores económicos continúen teniendo una relación interactiva entre ellos. Entonces, en este ejemplo del cultivo de café, este es el ejemplo más claro de cómo las necesidades humanas, como la alimentación y los medios de vida, propician la actividad productiva, ¿sí? O la incentiva. Entonces, este sector no solo se satisface de las necesidades básicas de las comunidades rurales guatemaltecas, sino que también
tienen un impacto bastante significativo en la economía nacional, impulsando el empleo, generando ingresos a través de las exportaciones, también generando impuestos a través de esas exportaciones, y las necesidades, en este caso, han sido un motor clave para el desarrollo económico del país, sobre todo en esas determinadas áreas rurales donde se produce el café. También Piloña nos dice que las necesidades pueden ser físicas o psíquicas, simples o complejas, reales o imaginarias. Nos dice, pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto y empleo de trabajo ajeno. Toda la actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. También nos habla de que para la sobrevivencia y el desarrollo de los seres humanos, estos han recurrido al mundo circundante para la satisfacción de sus necesidades a medida que mayores son sus organismos y compleja su vida. Así mayores serán sus necesidades y los fines de estas. En Guatemala, como en cualquier parte del mundo, las necesidades humanas se manifiestan de diversas maneras. Estas necesidades pueden dividirse en dos categorías principales, como lo menciona la teoría: las necesidades físicas o psíquicas. Las necesidades físicas, estas son las necesidades básicas para la supervivencia física de una persona. En el contexto guatemalteco, esto incluiría necesidades como alimentos, vivienda, ropa y atención médica, entre otros. Por ejemplo, una familia en Guatemala necesita alimentos para poder alimentarse, necesita un lugar para vivir, necesita ropa para protegerse del clima y necesita acceso a servicios de atención médica para mantener su salud. Entonces, esas necesidades son reales y tangibles, ¿sí? Ahora, las necesidades psíquicas, estas necesidades se relacionan directamente con la mente y con el bienestar emocional. ¿Se recuerdan de la corriente objetiva y subjetiva de la economía? Estos dos tipos de necesidad tienen relación con esas corrientes, ¿sí? La física con la corriente objetiva y la subjetiva con las necesidades psíquicas, porque tiene que ver con las emociones individuales. Entonces, en Guatemala, al igual que en cualquier otro lugar, las personas tienen necesidades de pertenencia, de afecto, de reconocimiento y de autorrealización. Por ejemplo, un estudiante guatemalteco puede tener la necesidad de ser reconocido por sus logros académicos, lo que brinda satisfacción psicológica, satisfacción emocional. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes que cuando llegue el momento y se gradúen, ¿van a sentir algún tipo de satisfacción? Sí, ¿Sí? ¿O no sentirían nada? Sí, satisfacción. Claro, ¿por qué? Porque representa un esfuerzo bastante grande el que se está haciendo, ¿verdad? Porque entiendo yo, ¿verdad? Porque todos los que impartimos cursos en algún momento también fuimos estudiantes y entiendo como haber estado en ese sitio. Hay cursos que a veces no son tan interesantes o no nos pueden resultar interesantes o que son cursos muy teóricos o son muy pesados. Y en algunos casos los podemos ver aburridos, ¿verdad? Pero son necesarios para nuestro desarrollo profesional. Porque si no, no estuvieran dentro del pensum de una carrera universitaria. Pero requiere un gran esfuerzo. Por ejemplo, yo, anécdota personal, yo los cursos teóricos, la verdad a mí me costaban demasiado. ¿Por qué? Porque había que leer mucho, resúmenes, investigaciones, etcétera. Pero al final yo entendí que el conocimiento y la información es poder. Por ejemplo, en su caso, en su carrera,
la información y la lectura es muy importante. Leyes, decretos, resoluciones que están en constante cambio, ¿verdad? Que constantemente se están creando nuevas leyes, están proponiendo nuevas leyes, se reforman artículos, se derogan artículos, etcétera. Entonces, sí implica, digamos, un esfuerzo bastante significativo, ¿verdad? Independientemente de que nos parezca aburrido o no, ¿verdad? Pero es necesario. Entonces, cuando llega ese momento en que tenemos nuestra toga, nuestro gorrito, y nos dicen que les conferimos el título de tal carrera, pues se siente una satisfacción tremenda, ¿verdad? Porque no por gusto pasamos desvelos haciendo tareas, desvelos estudiando para una evaluación, leyendo documentos para poder tener un conocimiento necesario para salir a competir a un mundo laboral, ¿verdad? Cuando se llega a ese momento se tiene una satisfacción emocional muy grande, sobre todo de nuestros familiares también, ¿verdad? Que ven el esfuerzo que realizamos por poder salir adelante. Entonces, independientemente acá de si las necesidades son físicas o psíquicas, todas requieren recursos para satisfacerlas. Todas, 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 todas. Entonces, estos recursos pueden incluir tiempo, pueden incluir esfuerzo y en muchos casos el recurso económico, el dinero. Entonces, acá es donde entra en juego la economía. En Guatemala, al igual que en otras partes, la economía se basa en la premisa de que la sociedad coopera para satisfacer estas necesidades según la definición. Acá en el primer párrafo nos dice que toda la actividad económica de la humanidad es por tanto una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicados a elaborar lo que el ser humano necesita. Entonces, cuando nos habla de que la economía se basa en la premisa de que la sociedad coopera para satisfacer estas necesidades, los trabajadores y los productores se dedican a la producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la población. Por ejemplo, los agricultores cultivan alimentos, ¿sí? Los constructores construyen viviendas y los médicos proporcionan atención médica para satisfacer las necesidades básicas de bienestar y salud de la población. Entonces, a medida que la sociedad guatemalteca va creciendo y va evolucionando, entonces las necesidades se vuelven más complejas, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que entre más vamos avanzando, las necesidades van cambiando también y van al mismo ritmo del avance que tenemos? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de algún ascenso en el trabajo. Por ejemplo, yo trabajaba, yo era secretario, por ejemplo, y ganaba 3,000 quetzales, el salario mínimo. Pero vieron que tuve un buen desempeño, que aprendía rápido, que me ponía las pilas, ¿verdad? La atención al cliente importante, que tenía el conocimiento técnico y la preparación adecuada. Y me dieron un ascenso, tanto de puesto como económico. Entonces, en ese puesto donde yo ganaba el salario mínimo tenía ciertas necesidades. Incluso necesidades que tal vez no podía satisfacer porque el salario mínimo no me alcanzaba, por ejemplo, ¿sí? Pero ya en el nuevo puesto, digamos, con nuevas condiciones laborales, con un nuevo sueldo, entonces ya voy a poder cubrir esas necesidades que no podía cubrir anteriormente, pero así también surgen nuevas necesidades, como por ejemplo, pues me puedo comprar mejor ropa, ¿verdad? Me puedo comprar mejores zapatos, tal vez puedo tener un recurso disponible para entretenimiento, qué sé yo, para salir con amigos, al cine, etcétera. ¿Me explico? Entonces, conforme vamos evolucionando individualmente y la sociedad va evolucionando, también las necesidades van evolucionando en conjunto con la evolución que nosotros y la sociedad tiene, ¿sí? Las necesidades nunca se detienen. Vamos a llegar a una parte en la que dice que las necesidades son ilimitadas. Y es verdad. ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos, las necesidades van a ir
también evolucionando, van a ir creciendo, van a ir avanzando. Entonces, a medida que la sociedad guatemalteca va creciendo y evoluciona, las necesidades también crecen y se vuelven más complejas todavía. Por ejemplo, a medida que la economía se va desarrollando, las personas pueden aspirar a bienes y servicios más allá de las necesidades básicas, como la educación superior, por ejemplo, la tecnología avanzada o el entretenimiento. Entonces, esto impulsa la actividad económica y la cooperación entre individuos y empresas para poder satisfacer estas nuevas necesidades. ¿Por qué? Porque las empresas se van alimentando de las nuevas necesidades que va teniendo el consumidor conforme el consumidor va evolucionando en su nivel económico también. Entonces, en el contexto guatemalteco, al igual que en otra parte del mundo o en todo el mundo, las necesidades humanas, ya sean físicas o psíquicas, impulsan la actividad económica y la cooperación entre los trabajadores y los productores para poder satisfacer las necesidades, lo que a su vez nos contribuye a nosotros al crecimiento y al desarrollo de la sociedad en general. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos comprendiendo el tema? ¿Dudas, comentarios? No, Di. Todo bien. Ok, perfecto. Este tema realmente es bastante interesante porque de una premisa que es una necesidad, ¿sí? Que es la carencia de algo, o esa cuestión de querer obtener algo, pero que algo también nos está limitando el poder obtenerlo. Es muy interesante ver cómo este concepto juega dentro de una economía, sobre todo en una sociedad. Bien, el autor también nos dice que el sujeto o individuo ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza. Dice que, por el contrario, transforma esta en función de sus necesidades en evolución. Por ejemplo, no nos conformamos con ver un arbolito ahí bien bonito, ¿verdad ustedes? Sino que no, hay que cortarlo porque necesito hacer un mueble. Por ejemplo, necesito hacer una mesa, necesito hacer sillas para satisfacer una necesidad. Entonces, por naturaleza también, el ser humano no se conforma. Cada vez que satisface una necesidad, surge una nueva que posiblemente sea mayor. También nos dice que la cultura del ser aumenta con el progreso de la producción. Las necesidades progresan al tiempo que aumentan los medios satisfactores con base a la ley general de las necesidades. Continuamos con la lectura. Nos dice, el hombre en ningún momento puede desarrollarse alejado de la sociedad. Nos dice que necesita, para llevar a cabo su labor productiva, dentro de lineamientos o condiciones sociales. También nos dice que la necesidad es considerada el motor de la historia porque impulsa grandemente el trabajo, pero al mismo tiempo el crecimiento de las fuerzas productivas y las relaciones entabladas mediante el trabajo multiplican variadamente las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto guatemalteco, la evolución de las necesidades y la transformación de la sociedad, como en cualquier sociedad, podemos observar claramente cómo las necesidades humanas han desempeñado un papel fundamental en la evolución de la cultura y la transformación de la sociedad. Entonces, acá voy a destacar cómo estos conceptos se aplican en el contexto guatemalteco específicamente. Por ejemplo, primero nos habla de que no nos conformamos con adaptarnos a la naturaleza. Eso surge el concepto de la transformación de la naturaleza en función de las necesidades. Entonces, según este concepto, a lo largo de la historia, en Guatemala, las comunidades han demostrado su capacidad para poder transformar la naturaleza
en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, la agricultura ha sido fundamental para la subsistencia de muchas poblaciones en Guatemala. Entonces, a través del cultivo de alimentos, el maíz, frijol y algunos otros productos agrícolas, las comunidades han modificado la tierra para satisfacer sus necesidades alimentarias en constante evolución. Por ejemplo, hay sectores en los que no se daba el tomate, pero existen ahora fertilizantes y productos agropecuarios nuevos que permiten que las condiciones del suelo se adapten para poder dar determinado producto. Obviamente también influyen las condiciones climáticas, la altura de la tierra a nivel del mar, etc. Pero existe esa transformación de los suelos, ¿verdad? Tal vez no una transformación como tal, sino que con ayuda de ciertos materiales, ¿verdad? Proporcionan ese apoyo al suelo para que tengan los nutrientes necesarios o que tengan las condiciones para poder sembrar nuevos productos y así satisfacer otro tipo de necesidades. Esto también le da el origen a otro concepto que es la evolución de las necesidades y de los medios factores. Como lo indica en el segundo párrafo. Entonces nos habla de la Ley General de las Necesidades. Cuando nos habla de la Ley General de las Necesidades, esta ley sostiene que a medida que aumentan los medios satisfactores, las necesidades progresan. ¿Sí? Por favor, anoten eso. La Ley General de las Necesidades sostiene que a medida que aumentan los medios satisfactores, las necesidades progresan, ¿sí? O evolucionan. Claramente, esto puede ser visible en Guatemala. A medida que la economía se va desarrollando, ¿sí? Y la calidad de vida mejora, las necesidades de la población, evolucionan. Por ejemplo, las necesidades de la población evolucionan, por ejemplo, en las áreas urbanas de Guatemala. El acceso a servicios como la telefonía móvil y el acceso a la internet se ha convertido en una necesidad creciente en la vida moderna. Pero ¿qué pasa? Puede que nosotros ahora tengamos ¿qué velocidades de internet existen? ¿Qué? 10 megas, no sé si es por megas. Digamos que son 20 megas. 10 megas. Por megas se califica. Por megas, ¿verdad? Entonces, pongámosle que contratamos un servicio de 20 megas, ¿verdad? De línea. Ok, tenemos internet, nos corre bien, estamos contentos, pero llega un momento en que nos aburrimos porque necesitamos que el internet sea más rápido. Entonces ahí surge una nueva necesidad de que contratar o aumentar nuestro plan de megas de internet. Entonces ya no queremos 20, queremos 30 megas, por ejemplo. Llega el momento en que ya no vamos a querer 30 megas, sino que vamos a querer 60, que vamos a querer 100. ¿Por qué? Porque nos interesa la velocidad de las consultas o de reproducción de la multimedia que queramos visualizar. Entonces, por eso es que esta Ley General de las Necesidades indica que a medida que aumentan los medios satisfactores, las necesidades progresan. ¿Por qué? Porque entonces no existieran tantas opciones de velocidades de internet. ¿Me explico? ¿Verdad? Únicamente existieran 2 tal vez. Y con eso es suficiente. No, pero las compañías sacan 100 megas hasta 1000 megas. Qué sé yo, ¿verdad? Sigan aumentando los megas para poder atraer a los clientes y que les vayan surgiendo esas nuevas necesidades de decir que yo necesito que mi internet sea el más rápido. ¿Verdad? Ahora, esto también en el tercer párrafo saca a otro concepto que es la importancia de la sociedad. En ningún momento el individuo se puede desarrollar alejado de la sociedad. ¿Sí? La sociedad guatemalteca desempeña un papel vital en la actividad productiva. Esto
sobre todo es evidente en el ámbito laboral, donde las personas se unen a empresas y a organizaciones para producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, tanto ustedes como yo, para los que trabajamos en una empresa que satisface las necesidades de grupos de población, ¿sí? Independientemente de dónde trabajemos. Siempre vamos a satisfacer una necesidad, sea visible o no sea visible. ¿Verdad? Se recuerdan de las físicas y de las psíquicas o emocionales, ¿sí? Vamos a satisfacer siempre, independientemente de cualquiera que sea nuestra actividad económica, siempre vamos a satisfacer cualquiera de esos dos tipos de necesidad, físicas y emocionales. Entonces, por eso es que la sociedad es muy importante, porque como individuos, sin la sociedad o sin el Estado, no podemos evolucionar. Va siempre de la mano. Y por último, también surge el tema de que las necesidades es el motor de la historia. Las necesidades y del trabajo en Guatemala. Las necesidades son consideradas el motor de la historia porque impulsan el trabajo y el progreso. Por ejemplo, el auge de la industria del turismo en Guatemala responde a la creciente necesidad de experiencias de las personas, ¿sí? Experiencias culturales y naturales, sobre todo que sean únicas y personalizadas, ¿sí? Entonces, en este crecimiento no solo ha impulsado el trabajo en el sector turístico, sino que también ha dado lugar al desarrollo de otras industrias relacionadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a un área turística, vamos a ver que también se impulsa la economía informal y local de esos sectores turísticos, ¿verdad? Hay personas vendiendo cocos, por ejemplo, en la playa, vendiendo raspados, o ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Granizadas, helados, ¿no? Ceviches, etcétera. ¿Sí? Porque cuando un sector se ve beneficiado y satisface varias necesidades, también impulsa a la economía de su entorno. Por eso, en lugares turísticos siempre vemos a varias personas del comercio informal tratando de ofrecer algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cierto sector impulsó a que existiera la necesidad de poder ir a visitar un lugar y por ende se activa la economía local. Entonces, por eso dice que es un motor de la historia. Entonces, acá, en conclusión, en Guatemala, al igual que en cualquier otra parte del mundo, las necesidades humanas han sido el motor de la historia y la transformación de la sociedad. La evolución de las necesidades, la importancia de la sociedad y el trabajo como resultado de estas necesidades son elementos fundamentales en la economía y la cultura guatemalteca. Son conceptos que continúan moldeando el desarrollo del país y la vida de sus habitantes, que somos nosotros los que conformamos la sociedad guatemalteca. ¿Sí? ¿Alguna duda relacionada con este tema? No. ¿Estamos claros? De igual forma, como en los temas anteriores de las exposiciones, yo les voy a estar compartiendo el material, ¿verdad? Donde va a estar más desarrollados cada concepto que yo les voy mencionando, para que los puedan estudiar para nuestra evaluación final. Bien. La teoría que nos dice, también nos dice que las necesidades se caracterizan por ser ilimitadas, los que les mencionaba anteriormente. Nos dice, las necesidades se caracterizan por ser ilimitadas. Ilimitadas en número, ¿sí? Pero limitadas, perdón, acá
es limitadas en capacidad. Acá hay que corregir esto. Limitadas en capacidad. Lo puedo corregir. Ahí estamos. Se caracterizan por ser ilimitadas en número, pero limitadas en capacidad. Es decir, que son sustituibles, que son consecuentes, que son desarrolladas, que son diversificadas. Luego nos dice que las necesidades forman parte de la ley del desarrollo socioeconómico, condición fundamental del ser para su progreso. Luego nos dice que desde el punto de vista subjetivo, la necesidad es un estado afectivo debido a la ruptura de equilibrio psicofísico que constituye el bienestar. Cuando nos habla de punto de vista subjetivo, tiene que ver con las sensaciones, ¿verdad? Con la forma en que la persona que está desarrollando el tema lo percibe de manera individualizada, ¿verdad? Porque ustedes pueden tener su propio punto de vista subjetivo, que no necesariamente tiene que ser el mismo que el del autor. ¿Me explico acá? Recordemos que el objetivo tiene que ver con cosas que se pueden comprobar, cosas tangibles que podemos ver y tocar, pero lo subjetivo no. Lo subjetivo tiene que ver con las emociones y sobre todo con la percepción individual de cada individuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nos habla de necesidades ilimitadas en número, en Guatemala como en cualquier otra parte del mundo o cualquier otro lugar, las necesidades humanas son numerosas y diversas. Por ejemplo, las necesidades pueden ir desde la alimentación básica y la vivienda hasta la educación, el entretenimiento, la tecnología y la atención médica, ¿verdad? Que solo son algunas necesidades. Pero no hay un número fijo de necesidades y nuevas necesidades que puedan surgir a medida que la sociedad va evolucionando. Por ejemplo, a medida que la tecnología avanza en Guatemala, pueden surgir nuevas necesidades relacionadas con dispositivos electrónicos o servicios en línea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, realmente las necesidades son prácticamente infinitas. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en una constante evolución, en un constante avance, en un constante desarrollo, las necesidades van a la par. ¿Sí? Conforme vamos creciendo, van creciendo también esas necesidades. Cuando nos habla de que las necesidades son limitadas en capacidad, se refiere a que las necesidades no tienen un límite en cuanto al número, ¿sí? O en cuanto al consumo de las personas. Por ejemplo, en Guatemala, si bien una persona puede tener acceso a alimentos básicos, su capacidad de consumir alimentos más variados de mayor calidad puede ser limitada. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tema del recurso económico. Entonces, las personas siempre pueden aspirar a mejorar su calidad de vida y satisfacer sus necesidades, pero va a depender de la capacidad económica que tengan para poder cubrir esas nuevas necesidades o para obtener mejores alimentos de calidad. Cuando nos habla de que las necesidades son susceptibles, las necesidades pueden ser satisfechas de diversas maneras. Por ejemplo, si alguien tiene la necesidad de comunicarse, ¿sí? Pueden optar por un teléfono fijo o un teléfono móvil, ¿sí? Un teléfono de casa o un celular. O la conexión a internet, ¿verdad? Las aplicaciones de mensajería instantánea de internet, WhatsApp, que es la más popular. Entonces, las opciones para satisfacer una necesidad son sustituibles y pueden variar según las circunstancias y las preferencias personales. Por ejemplo, ¿verdad? Yo les podría decir, a mí me gusta más Telegram que Instagram. Entonces, ahí mi necesidad va a depender de
lo que yo quiera de manera subjetiva, de que yo como individuo personalmente me gusta más la otra aplicación, ¿verdad? Por darles el ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes me pueden decir, no, a mí me gusta más WhatsApp. Ok, válido también, porque depende de el individuo como tal. O, por ejemplo, alguna aplicación que sea de paga. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones hay de streaming para ver películas y series? Menciónenme dos, por ejemplo, que tengan diferente precio. Netflix, Netflix, ¿qué otra? HBO Max. HBO Max, ok. Entonces digamos que son dos aplicaciones, ¿sí? Que en teoría ofrecen un mismo servicio, que es el entretenimiento, ver series, películas y demás. Pero supongamos que tienen diferente valor, ¿sí? Supongamos que Netflix vale, ¿qué les digo? $10 y HBO vale $20 la mensualidad. Suponiendo, ¿verdad? No son valores exactos. Ok. Pero viene Pablo, por ejemplo, y digamos que Pablo tiene una mayor capacidad económica que la mía. Entonces él puede decir, ok, yo pago HBO Max. Ok, pero a mí solo me alcanza para pagar Netflix, ¿va? Entonces ahí tenemos la limitación de que las capacidades son limitadas en capacidad porque depende de la capacidad económica que yo tenga para poder satisfacer esa necesidad. Porque, ¿qué pasa si yo quiero ver una película que está en la otra aplicación y no está en la que yo puedo pagar? No la puedo ver. ¿Por qué? Porque no tengo el recurso y no tengo la capacidad para poder pagar esa otra aplicación y poder satisfacer esa necesidad de ver esa película que quiero. ¿Me explico? Obviamente existen otros medios, ¿verdad ustedes? Pero digamos no a la piratería. Luego, cuando nos habla de que las necesidades son consecuentes, acá se refiere a que las necesidades están interconectadas. Por ejemplo, en Guatemala la necesidad de una vivienda adecuada está relacionada con la necesidad de un empleo estable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no tengo un empleo estable, no me dan el préstamo para comprar una casa, por ejemplo. O no me dan el crédito o no me dan el aval para poder comprar una casa, ¿verdad? Porque cuando se compra una casa, los vendedores hacen un estudio socioeconómico para ver si el trabajo relativamente es estable para asegurar ellos que se les vaya a ir pagando, ¿verdad? Conforme la metodología que se haya establecido. Entonces, la necesidad de una vivienda o de comprar una vivienda también recae en la necesidad de tener un trabajo lo suficientemente estable para poder cubrir esos pagos. Entonces, si bien una persona tiene un trabajo y puede satisfacer su necesidad de vivienda, estas necesidades son consecuentes y se influyen mutuamente por lo que les expliqué anteriormente. Si yo tengo un trabajo estable, con un sueldo más o menos bueno, entonces yo puedo optar a ir pagando mi vivienda, ¿verdad? Sin el temor, obviamente siempre existe un riesgo, pero sin el temor de que me vayan a quitar el trabajo en un corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que las necesidades también son consecuentes, porque hay necesidades que se van interrelacionando con diferentes actividades, ¿sí? O hay una o más necesidades que se interrelacionan que depende una de la otra. Y cuando nos habla de que las necesidades son desarrolladas y diversificadas, esto quiere decir que a medida que la sociedad guatemalteca se va desarrollando, las necesidades de las personas se van volviendo también más complejas y diversificadas. O sea, existe una gran variedad de necesidades. Entonces, en el pasado, las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, eran prioritarias, ¿sí? Tal vez sus papás les podrán decir que antes era mucho más sencillo comprar un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Y era mucho más fácil conseguir determinados alimentos a bajo costo en el pasado. Entonces,
Hoy en día en Guatemala las personas pueden tener necesidades relacionadas con la educación superior antes que una vivienda, por ejemplo, la atención médica especializada o el acceso a servicios de entretenimiento avanzado. Hoy en día estamos más, digamos, en las modas que enfocarnos en lo que realmente es importante. Obviamente las condiciones que existían antes cambiaron en su totalidad. Hoy es más complejo poder comprar o tener acceso a una vivienda, pero no es imposible, ¿verdad? Como les digo, todo requiere un sacrificio, ¿verdad? Porque como dice el coronel Archibald Witwicky, sin sacrificio no hay victoria, ¿verdad? No sé si ese refrán. Entonces, hoy en día las necesidades van enfocadas en otro tipo de necesidades, valga la redundancia. Entonces, la diversificación de las necesidades va a reflejar el crecimiento socioeconómico de un país. A medida que van avanzando esas necesidades, significa que la sociedad y la población en general va teniendo un crecimiento. En algunos casos puede ser notable, en algunos otros casos no se puede notar, pero siempre va a existir un avance y una diversificación de las necesidades. Ahora, cuando nos habla de la ley del desarrollo socioeconómico, en Guatemala, al igual que en otra parte del mundo, en cualquier otro lugar, el desarrollo socioeconómico está estrechamente relacionado con la satisfacción de las necesidades humanas, específicamente. A medida que la sociedad avanza y se desarrolla, surgen nuevas necesidades, lo que a su vez va a impulsar la actividad económica y la innovación. ¿Sí, Pablo? Nick, una molestia se le oye entrecortado. Posiblemente sea su señal de internet, Pablo. No sé si los demás tienen el mismo inconveniente. Sí, Lick, a veces se escucha entrecortado. Ok, déjenme ver si es mi audio. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, Lick, solo es por momento. Por momentos. Sí, entonces también posiblemente también sea mi señal de internet de la que haga la interferencia. Pero de igual forma en las grabaciones, si no estoy mal, el audio sí queda totalmente limpio. Para que cuando ustedes decidan volver a repasar, en la grabación no se debe o no se debería escuchar ningún tipo de interferencia. Ok. Entonces, hablábamos de la ley del desarrollo socioeconómico. Entonces, decíamos que a medida de que la sociedad avanza y se va desarrollando, van surgiendo nuevas necesidades. Esto impulsaba la economía y también impulsa la innovación. Por ejemplo, el crecimiento de la industria tecnológica en Guatemala en respuesta a la necesidad de acceso a dispositivos y de servicios digitales puede ejemplificar esta relación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora los que tenían, digamos, en sus dispositivos móviles que eran 3G, por ejemplo, ahora esos dispositivos ya son obsoletos, ¿verdad? La señal de internet ya no es tan rápida en estos dispositivos, e incluso a algunos dispositivos ya no les llegan actualizaciones, sino que ahora las redes que dominan, digamos, o que están a la vanguardia son las redes 4G y las 5G. ¿Me explico? Por mayor velocidad, mayor velocidad en la transferencia de datos, mayor captura de señal de servicios de internet, mejor funcionamiento de las aplicaciones, etcétera. Entonces, son diversos factores que contribuyen a un desarrollo socioeconómico también. Cuando hablamos de un equilibrio
psicofísico y de bienestar, acá podemos decir que las necesidades también están relacionadas con el equilibrio psicofísico y el bienestar de las personas. Por ejemplo, la necesidad de una atención médica es fundamental para mantener el equilibrio físico y mental y sobre todo que eso nos genere bienestar. Entonces, la falta de atención médica puede resultar en un desequilibrio y un malestar. ¿Por qué? Porque entonces no podemos atender nuestras necesidades básicas, que una de ellas pues es el servicio o el acceso a la salud. Sí, Pablo. ¿Qué pasó? ¿Listo, Lick? Todavía no. Ahorita cuando finalicemos. Ok, gracias. Ok. Entonces, para concluir, las necesidades humanas siempre son diversas, ¿sí? Son ilimitadas en número, pero limitadas en capacidad. Son sustituibles, se pueden interconectar en algún momento y se vuelven más complejas a medida que la sociedad se va desarrollando. Entonces, estas necesidades son un motor fundamental del desarrollo socioeconómico de un país y su satisfacción es esencial para el bienestar de la sociedad en general, en este caso de todos nosotros los guatemaltecos. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? No, Lick, todo bien. Todo bien. Entonces, para que no se vayan tristes a sus clases, la próxima clase vamos a continuar con el tema de las necesidades, pero les voy a estar subiendo las instrucciones para que ustedes desarrollen esta tarea, que es una tarea de investigación sobre la pirámide de Maslow. Maslow desarrolló una pirámide de las necesidades, la cual se distribuye en estos ejes que inicia por las necesidades fisiológicas o básicas, luego las necesidades de seguridad, las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización. Entonces, por favor, estén pendientes de la plataforma y del grupo de Telegram para cuando ya esté cargada la actividad con las instrucciones correspondientes para esa investigación, ¿verdad? Que básicamente se basa en la pirámide que les acabo de proyectar. Entonces, no sé si tienen alguna duda antes de culminar. Si no, por favor, los voy a molestar que puedan activar su cámara un momento para tomar la asistencia del día de hoy. Lick, perdone, a mí no me funciona mi cámara. Soy Daisy. Ok. Deme un segundito acá entonces. Ahí estamos, Daisy. Ok, entonces a la cuenta de 3, por favor, si me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias, jóvenes. Un gusto haber estado con ustedes un sábado más. Y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo sábado. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Bueno, Lick, igualmente. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, igual por el eclipse. Ya está el eclipse, Pablo. Sí, ya empezó. Ya empezó. Nos vemos, buen día. Buen día, Lick, gracias. Un día, Lick.